Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo, ven. A nombre, como siempre, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres. También le damos la bienvenida a nombre de María Visión Radio, que nos hacen el favor de contactarse y retransmitir este programa. Su hermana Brenda Leiva, del Apostolado Nueva Evangelización, ANE Ciudad de México. Y como siempre vamos a iniciar con esa poderosa oración. Y les pediríamos que nos acompañaran. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones. Y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el programa de hoy está, pues lo estamos centrando en un texto bíblico del Antiguo Testamento. Y se lo vamos a leer para los que les guste anotar. Y que ojalá nos permitan hacer una reflexión profunda a cada uno de nosotros. Volvemos a insistir con ustedes, los que se están conectando ahorita, los que se van a conectar más tarde u otro día, primero Dios. Como siempre, mandamos saludos a todos nuestros hermanos de nuestro México y de otros países que nos hacen el favor de también contactarse, compartir. En esta ocasión, saludos a nuestros hermanos de Venezuela, de República Dominicana, de Perú, nuestros hermanos de Perú, de Chile, de Puerto Rico, que se han estado en los diferentes programas, no nada más en este programa, en los diferentes programas que se tienen de esta comisión, que se conectan, que comparten, que es una bendición y es una manera de evangelizar también a través de los medios electrónicos, ¿sí? También les enviamos saludos a nuestros hermanos y esto es importante porque el hecho, bueno, se han llegado a contactar con nosotros, inclusive desde Nueva Zelanda, mis hermanos, los de Estados Unidos, Orlando, Miami, San Francisco, Los Ángeles. Bueno, saludos, bendiciones para todos. Vamos a leer el texto bíblico que se nos hace sumamente importante. Y está, para los que tienen esa buena costumbre de anotar, en Eclesiastés 9:10, dice lo siguiente: si ves, mi hermano, es importante compartir, porque pudiera ser, y no lo dudo, que tú ya conozcas este texto bíblico, pero a los que los vas a compartir no lo conocen. Si ves algo que se debe hacer, hazlo si puedes, porque entre los muertos a donde vas no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría.
Y continúa diciendo la santa palabra de Dios. He visto además bajo el sol que la carrera no la ganan los más rápidos, ni la lucha los que tienen más fuerza. No hay más pan para los sabios, ni más riqueza para los inteligentes, ni más favores para los entendidos, pues el tiempo y el contratiempo les llega a todos. El hombre no conoce su hora como los peces pillados en la red fatal o los pájaros en la trampa. Así el hombre es sorprendido por el infortunio cuando de improviso cae sobre él. Bueno, pues cuántas veces, en cuántas circunstancias, a través de cuántos medios la santa palabra de Dios nos advierte algo importantísimo, mis hermanos. Y como nos dice aquí, si hay algo que tú sabes que debes hacer, hazlo. Porque así, como lo dice aquí en este texto bíblico y en muchos otros, nadie sabe el día y la hora, y cuando lo quieras hacer, probablemente ya no lo puedas hacer, ya no tengas ni fuerzas ni salud para hacerlo, ¿sí? Entonces, hazlo. Todos sabemos, la gran mayoría de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y es el mismo sentido cuando se nos dice, busca a Dios ahora que lo puedes encontrar. Y que después se te puede complicar ese encontrarlo, porque ya es tu corazón tan duro, mi hermano, que no vas a lograr identificarlo cuando te encuentres con él. Les queremos recomendar algo que ahorita está en cartelera, que lo van a poder ver también, espero en Dios, en otros momentos, que es una película que se llama El latido del cielo. Los milagros eucarísticos que investigó Carlo Acutis Beato, un joven italiano. Y ahorita que estamos hablando de que cuando tengas algo que hacer, hazlo. No les voy a hablar mucho de Carlos Acutis porque gracias a Dios hay muchísima información. Tú puedes entrar a Google, a YouTube, hay muchísima información respecto a él. Pero precisamente meditando un poquito sobre este tema que les estamos compartiendo, me puse a pensar si Carlos Acutis muere muy joven, no han de tardar en declararlo, o mejor dicho, de canonizarlo, porque sabemos que su cuerpo está incorrupto. Es uno de los grandes misterios, ¿sí?, que solo Dios sabe por qué permite este tipo de situaciones. ¿Cuántos santos tenemos incorruptos en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Y el pensamiento que me vino es, si Carlos Acutis ha pensado como piensan muchos jóvenes hoy, mis hermanos, que no les interesa, o que pues más adelante las cosas de Dios y hoy lo que yo deseo hacer, o en lo que me quiero divertir, o mis sueños, etc. Pareciera que Carlos Acutis, ¿sí?, no quiso correr riesgos. Como les decía, en alguna ocasión les comenté, en una ocasión que tuve la oportunidad de ir a un congreso a Miami, en la casa que fundó el padre, se me ve el nombre, que escribió el libro Jesús está vivo, el padre canadiense. En este momento se me fue el nombre. Pero veníamos de regreso de este retiro. Me tocó de compañero en el avión un fraile, sacerdote, porque hago la aclaración porque hasta donde tengo entendido no todos los monjes o los frailes son sacerdotes. A lo que voy es que en ese viaje de regreso le pregunté qué lo había llevado o motivado
a consagrar toda su vida a Dios a través de una entrega, de un llamado de esa naturaleza, ¿sí? Para ser sacerdote. Emiliano Tardif se llama el lugar donde estuvimos en este encuentro. Bueno, y la vida de Emiliano Tardif, pues, ¿qué les puedo decir? También lo pueden encontrar en YouTube. Y él me contestó algo que nunca lo he olvidado. Y ojalá pudiéramos reflexionar o lograr que otras personas reflexionen también sobre esto que contestó el Padre. Me dijo, mire, lo único que le puedo decir es que cuando tuve la certeza de que Dios existía, dice, yo no quise correr riesgos, ¿no? Él no quiso correr riesgos, ¿no? Hay un momento también en que nos dice la palabra de Dios, nos comparte el Señor en su santa palabra y nos dice en el Evangelio de San Lucas 7:23, feliz la palabra. ¿Cuántos de nosotros no buscamos la felicidad? Y en muchas ocasiones en lugares equivocados, a través de personas equivocadas o de circunstancias equivocadas. Feliz el que se encuentra conmigo y no se confunde, dice la santa palabra de Dios. Y no se confunde. Y creo que de las principales confusiones que nos pueden venir es que buscamos a Dios de una manera, esperamos encontrarlo bajo determinadas circunstancias y luego vienen las confusiones. Meditando esta palabra de Dios, recordé ese joven rico que se le acerca al Señor preguntándole qué tenía que hacer para ganar la vida eterna, ¿no? El Señor le contestó que cumpliera los mandamientos. Él dijo que ya los había cumplido todos. Y el Señor le dijo, te falta algo. Y ese algo que le dijo el joven rico, mi hermana, no sé si a ti también te falte. No le dijo, qué bueno, ya eres salvo. No, te falta algo, ¿sí? Y es cuando le habló y le dijo, vende tus bienes y repárteselos a los pobres. Qué terrible para este muchacho, ¿sí? Lo que para muchísimas personas en el mundo de hoy pudiera ser un estado de bendición, el ser una persona de muchos recursos, rica, millonaria, qué sé yo. Para este joven rico, llegado el momento, eligió el dinero, eligió el estatus y tuvo ese encuentro con el Señor porque el Señor le dice, haz eso y sígueme. El Señor lo estaba invitando a ser uno de sus apóstoles. Fíjense qué llamado le estaba haciendo el Señor. Y no podemos decir que este joven rico, cuando dice que ha cumplido todos los mandamientos, estamos hablando en ese momento en que acuérdense que cuando nuestro Señor viene físicamente y vive en la tierra, la palabra de Dios que conocía el pueblo de Dios, los judíos, era lo que se le conocía como la Torá, o se le conoce como la Torá, que es únicamente el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la bendición de los dos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento hay infinidad de momentos en los que se nos habla y se nos dice y se nos sacude de la necesidad de compartir con el necesitado, de compartir con el pobre, de lo que tenemos, y no necesariamente porque seamos muy ricos. Hay muchos ejemplos. El Señor mismo dice en algún momento, el que tenga 2 capas, que regale una, ¿sí?
que si le prestas a alguien, no le reclames, no se lo, bueno, como diríamos nosotros, no se lo esté echando en cara. Y en este momento este texto bíblico nos dice, si ves algo que se debe hacer, hazlo si puedes, porque nos pone ese ejemplo que no vayamos a caer en las redes como los peces, ¿sí? O en las trampas como los pájaros, ¿no? Al desconocer el día y la hora. La palabra exacta que decía, el que tenga 2 túnicas, que dé una. Eso es el compartir, eso es lo que el Señor nos pide. Y en otro momento nos dice, y estoy convencida y creería yo que la gran mayoría de los que nos están viendo y escuchando, que hay más gozo en dar que en recibir, mis hermanos. Eso es una gran verdad. Hay más gozo en dar que en recibir. Obviamente siempre que lo hagas con amor. Y en eso de las confusiones nos encontramos que hasta un Juan el Bautista, mis hermanos, se encuentra con el Señor y se confunde después, ¿sí? Y esas grandes confusiones tienen que ver con las situaciones que al desconocer lo que dice la palabra de Dios, somos muy dados a responsabilizar a Dios sobre las actitudes y decisiones que tomamos los hombres, las mujeres, equivocadas, ¿sí? Y cuántas veces no le echamos la culpa a Dios por esta o aquella circunstancia. Entonces, me encantó esta reflexión que leí sobre la confusión de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se encuentra con él, de frente, no había lugar a dudas. El cielo se abrió, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Y Juan el Bautista lo bautiza a Jesús. Y tiempo después, cuando está en la cárcel, ¿sí? Que es llevado a la cárcel porque le reclama a Herodes que no puede estar casado con Herodías, la esposa de su hermano, le manda a preguntar a nuestro Señor, ¿eres tú o hemos de buscar a otros? Bueno, vamos a leerlo tal y como está. ¿Y por qué es importante cómo está? Es en Lucas 7, 18. Vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante meditar esto? 7, 18. Espérenme. Evangelio es en Lucas 7. No, yo creo que estoy confundida en el texto bíblico. Pero ahora sí, como les he dicho en otros momentos, se las debo. Me equivoqué en texto bíblico. Pero bueno, el caso es que Juan el Bautista, ¿por qué le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú o hemos de esperar a otro? Porque él, después de haberse encontrado de frente con él, después de haber sido el medio por el cual Jesús fue bautizado, él no podía aceptar que si el Hijo de Dios estaba en la tierra, se había tenido ese encuentro con él, ¿por qué él estaba en la cárcel? ¿Por qué él estaba encarcelado? No era entendible para él eso, ¿no? Así que llega ese momento y le dice, pues, ahora sí que eres tú o esperamos a otro porque no estoy entendiendo lo que está pasando. Una reflexión muy profunda que se nos hizo en algún momento y le doy gracias a Dios por ello. Y es parte de las confusiones que tenemos, mis hermanos, cuando menos nos imaginamos. Sí, Juan el Bautista se encontró con él, pero no lo siguió. Esa es una parte
que hay que meditar profundamente. Se encontró con Él, con el Mesías esperado, con el que se le reveló en ese momento del bautismo, que era el Hijo de Dios, pero no lo siguió. Siguió otro camino. Y por eso nuestro Señor le contesta a los enviados de Juan el Bautista, ¿saben qué? Pues vayan a decirle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los sordos oyen, etcétera, etcétera. Le estuvo recordando, ¿sí?, a Juan el Bautista. ¿Quién era él? ¿Sí? Y esto es tan importante porque, como les decía, en alguna ocasión que fuimos a un encuentro, nos hicieron esta dinámica y bueno, también es de las cosas que no se me han olvidado, ¿no? En eso de que te encuentras de frente con el Señor y no lo reconocemos. Entonces el Padre nos decía, ¿qué significa encontrarte con Él? Pues, ¿cómo lo quieres ver tú? ¿Cómo lo quieres reconocer? ¿Sí? Si la palabra de Dios nos dice el que cuando se trata de ayudar al pobre, al necesitado, al enfermo, al encarcelado, y lo dice muy claramente en Mateo 25, porque lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Ahorita me venía a la memoria también cuando en ese momento, cuando Santa Faustina, la monja polaca, estaba dándole de comer a los pobres y entraba a la cocina cada rato. Estoy diciéndolo con mis palabras. Prometo que la semana que entra se los leo tal y como está en el diario. Pero me quedó muy grabado el mensaje, mis hermanos. Y había otra monja como que le reclamaba y le decía, bueno, ¿hasta cuándo vas a dejar de sacar platos? Y Santa Faustina le respondió, pues es que yo no puedo dejar sin comer al Señor. Ella sí entendía que cada vez que tú te encuentres con un pobre, te estás encontrando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál debe de ser tu actitud ante ese pobre, ante ese necesitado? ¿Sí? Entonces, en esta dinámica que nos pusieron, dice, a uno de nosotros nos dijeron, pon los brazos así, abiertos, como en cruz, ¿no? Teníamos los brazos abiertos así como en cruz. Y entonces el sacerdote se nos acerca, como diciendo, y de repente te encuentras, es Jesús el que está frente a ti. Y es Jesús el que tiene los brazos abiertos para abrazarte. Y tú te paras enfrente de Él y ¿qué haces? Te agachas, ¿sí? Y pasas para abajo y dices, con permiso. ¿Sí? Con permiso. No tienes tiempo para meditar que es el Señor en el necesitado, que es el Señor en los hermanos. Por eso dice San Pablo, lo dice en una de sus cartas, la necesidad que tenemos de meditar la palabra de Dios y que nosotros estamos obligados, si realmente queremos salvarnos, estamos obligados a cuidar nuestros pensamientos, hermanos, ¿sí? Leía lo siguiente, dice, hay que rechazar de inmediato los pensamientos que no vienen de Dios. Y esto es para cuidar nuestra salud mental. Dice San Pablo, analícenlo todo y quédense con lo bueno. Y por lo general tenemos la costumbre de hacerlo al revés. Y por eso debemos tener control de nuestra vida espiritual. Dios dice, no me acordaré de tus pecados. Y nosotros en muchas ocasiones, mis hermanos, aunque los hayamos confesados,
confesado, aunque estemos arrepentidos, no los olvidamos, no los soltamos, ¿sí? Ahí recordaba, por ejemplo, esta lectura que dice en el libro de Isaías 49:13. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? 49:13 para los que les guste anotar. Dice así. En esto de las situaciones que se dan en pecados muy graves, sí, no hay duda. En otras ocasiones les he comentado de que en una madrugada, porque hasta donde recuerdo entre la 1 y 2 de la mañana, suena el teléfono aquí en la casa de ustedes, y en el momento en que voy a contestar, bueno, esas llamadas de madrugada pues ya se han de imaginar, ¿no? En el momento en que voy a contestar, veo el reloj, la hora que es, era entre 1:30 y 2 de la mañana. Y bueno, pues mi susto, ¿no? Y la persona que hablaba era una persona llorosa que preguntó si yo era nuestra fundadora del apostolado de la nueva evangelización. Le dije que no. Y me dice que posibilidades habría de hablar con ella. Entonces yo lo que le dije, hermana, primero quisiera preguntarle, ¿usted ya se dio cuenta qué horas son? Y en ese momento creo que se dio cuenta qué horas eran. Recuerdo que si bien había escuchado llorosa su voz, en ese momento lloró más fuerte, soltó el llanto más fuerte, empezó a pedir disculpas, etcétera, etcétera. Yo le dije que se tranquilizara y que si no era muy urgente, si me daba su teléfono, yo me comunicaría con ella al siguiente día, bueno, más tarde, ¿no? Sí me lo dio, me dio su teléfono, me dio su nombre. Al otro día hablé con ella y ella me decía esto, que ella era una persona que había abortado hacía poco más de 20 años, algo así, y que desde entonces vivía un calvario, ¿sí? Y que en ese calvario, bueno, soñaba con esa hija que abortó. No, ignoro por qué ella sabía que era niña, porque dijo que veía a la hija, la soñaba. Y pues mi comentario fue que si no había ido a confesarse, que necesitaba ir a hablar con un sacerdote. Me dijo que había hablado con varios. El problema era que ella misma no se perdonaba haber cometido ese grave pecado. Ella misma no se perdonaba haber cometido ese grave pecado. Entonces les decía, qué difícil es entender. Solo Dios sabe cuando una persona da esos pasos para practicarse un aborto, si no hay una conciencia real, si hay otro tipo de intereses, si piensa que es un hecho que va a poder olvidar y que no va a tener consecuencias, pues está equivocada. Y tenemos un Dios que nos dice esto en la Sagrada Escritura. Sobre todo la importancia, como les decíamos, de compartir, para que el día que tú compartas y esto llegue a alguna chica, a algún chico que les pase por la mente ese mal pensamiento, ¿sí? Esto es lo que dice Dios. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Tenemos un Dios
que nunca te va a olvidar, mi hermano. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Estoy continuamente revisando tus murallas. Ese es Dios para cada uno de nosotros. Cuando sientas alguna soledad, confusión, ve a la palabra. Él te tiene grabada o grabado en la palma de sus manos, ¿sí? En eso de grabado, como dice San Pablo, analicémoslo todo, quedémonos con los buenos. Con lo bueno, también me viene, en una ocasión estábamos también hubo una homilía, estábamos en la Santa Misa, y el padre que estaba dando su tema, hablando sobre esto, ¿no? De las situaciones y cómo el pensamiento siempre se va a los malos recuerdos, no a los positivos, a los malos recuerdos. ¿Cuántas amistades se pierden por una palabra que se recibió de manera ofensiva, por algo que se dijo y que pues ya no puedes regresar lo que dijiste? Como alguien nos decía, nunca te vas a arrepentir de lo que nunca has dicho. Entonces les hemos comentado, hagamos el esfuerzo por pedirle al Señor, ponos, Señor, una guardia en mi boca. Esto es un salmo. Ponos, Señor, una guardia en mi boca. Porque la palabra hiere, las actitudes hieren, los abandonos hieren, ¿sí? Y a veces atraviesan el corazón y quedan tan escondidos, pero que afloran en el momento de los recuerdos, ¿sí? Entonces este sacerdote llegó un momento en que decía, miren, les voy a decir algo, decía el padre. Hay hombres que han caído en una falta grave, ¿sí? Que se han involucrado con alguna persona, ¿sí? Y después se han arrepentido, ¿sí? Sabemos. Nosotros conocemos las reacciones de los que se han arrepentido de haber dado ese mal paso, de haber cometido esa equivocación, dicho de otra manera, ese adulterio. Pero dice el padre, ¿quieren que les diga algo? Y hay hombres que ya hasta se les olvidó el nombre de la persona con la que cayeron en esa falta. Dice, pero la esposa se encarga de recordárselo todos los días, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema. Y también me viene a la memoria en esto de los pecados y de la falta de fe y de lo que creemos o no creemos. También nos compartían de un monaguillo que con alguna frecuencia le comentaba al sacerdote con el que estaba en esa parroquia que él hablaba con el Señor, le decía el niño, en una edad alrededor de los 7, 8 años, y el padre pues nada más se reía, ¿no? Entonces, pero el niño era muy dado, es que el Señor me dijo esto, y es que yo al Señor le dije esto, y es que hoy saludé al Señor, palabras más o menos, a lo que mi mente recuerda, ¿no? Entonces el padre ya así como molesto, porque pues obviamente no creía en nada de lo que el niño decía. Le dice, ¿sabes qué? Hazme un favor, ve y pregúntale al Señor que te diga que para Él cuáles han sido mis pecados más graves. Así se los suelta, ¿no? Y dice el niño, sí, yo se lo pregunto. A los días el sacerdote se acordó, el niño no dijo nada de momento, el sacerdote se acordó, no recuerdo el nombre del niño, voy a buscar realmente porque anoté todo esto, y el sacerdote le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijo Jesús de mis pecados más graves? El niño se voltea y muy tranquilamente le dice, pues me dijo que ya se le olvidaron. Me dijo que ya se le olvidaron.
¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos ido con un corazón contrito, con un arrepentimiento de corazón y hemos dicho, pequé, Señor? Y el sacerdote nos da la absolución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero seguimos cargando con el recuerdo doloroso de esa falta y no la soltamos. Y eso no viene de Dios, ¿sí? En esto de los recuerdos también, ¿se acuerdan que hablábamos en una ocasión del testimonio del negrito, de Claudio? No tengo aquí no puedo comentar porque no tengo aquí el dato, pero pues es lo mismo, el poder de la intercesión. Y hay que, bueno, en el próximo programa vuelvo a hablar un poquito de Claudio, el negrito. Una mente que solo recuerda lo malo de las personas, mis hermanos, difícilmente va a poder ser sanada, ¿sí? Y la palabra es clara en ese sentido y tiene que ver, obviamente, con el perdón, ¿sí? Que nos negamos a dar y el perdón que nos negamos a pedir, ¿sí? Una mente que solo recuerda experiencias negativas, es muy difícil que pueda ser sanada. Sabemos que el amor humano es imperfecto. Y no solo es imperfecto, es inclusive condicionado. ¿Cuántas veces nos ponemos en actitudes de decir o mal aconsejar a alguien, pero no seas tonta, ¿qué no ves que no te quiere? Ahí andas tú. Porque es imperfecto, porque es condicionado. Te quiero si me quieres. Por eso el Señor dice esas maravillosas palabras en la cruz y las dijo para demostrarnos que sí se puede. Por eso se encarnó y se hizo humano. Él sufrió como humano, igual que tú y yo, algún sufrimiento, pero el sufrimiento de Él fue como humano, no como Dios, como humano. Y como humano nos reconoció a todos como sus hermanos y nos sigue reconociendo a todos como sus hermanos y nos sigue perdonando a todos, sí, todo lo que a través de los siglos hemos cometido y seguimos cometiendo. Recordaba también en eso de, como les decía, cuando la palabra hiere y que es dolorosa y que atraviesa el corazón y no siempre sabemos perdonar. En nuestros comedores que tenemos en este apostolado de la nueva evangelización, les decíamos, tenemos comedores para pobres. Voy a hacer una especie de comercial para los que nos escuchen después y tengan algún interés en incorporarse con nosotros. Apostolado de la nueva evangelización. Voy a dar unos teléfonos. Les recuerdo que pues los pueden anotar. Me espero tantito, se los doy al final, para que los que tengan interés tengan tiempo de anotarlo, un lápiz, una hojita. Bueno, les decía que en nuestros comedores tenemos la bendición de este ministerio de comedores para pobres. Y ante pues las situaciones de la pandemia, lo que estamos viviendo, nos hemos visto en la necesidad de poner unos anuncios muy visibles cuando llegamos, principalmente son avisos para nosotras las servidoras, y donde palabras más o menos ponemos: queda prohibido saludarse de mano, de beso o de abrazo. Y al ver el anuncio, pues hemos platicado y reflexionado sobre esa necesidad de ponerlo, porque pues todavía ese famoso virus no ha estado desterrado por completo.
¿Qué necesidad tenemos de un abrazo, de un beso, de una señal de cariño, ¿sí? Y durante esta pandemia, esas actitudes nos fueron arrebatadas, mis hermanos, hasta a los más cercanos, no poderlos abrazar. ¿Cuántos se fueron sin una mirada de cariño de sus seres queridos, sin un abrazo de consuelo, sin un beso de despedida? Hasta eso, hasta ahorita, nos está siendo quitado. Entonces, eso me hizo recordar algo que ya les he compartido, pero que se lo puedo volver a compartir, porque se juntó esta reflexión con que una amiga en una ocasión me hizo una especie de reclamo, ¿sí? Y ese reclamo me trajo a la memoria otras circunstancias y otras experiencias, ¿no? Tengo una manera de, cuando alguien me reclama algo, por ejemplo, ¿sí? Y es algo que, mis hermanos, es importante que analicemos y que practiquemos. ¿Cuántas veces alguien nos dice, pasó y no me saludó? ¿Sí? O me vio y hizo como que no. Y esto viene porque esta amiga me reclamaba años atrás que estando nosotros ahí en el área donde tenemos nuestras oficinas del ANE, llega una compañera del ANE que tenía yo mucho tiempo que no veía, ¿sí? Y me dio tantísimo gusto desde que la vi que venía, que abro los brazos y pues casi corriendo me acerco y le doy un abrazo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El gusto que me dio verla, ¿sí? Y bueno, pues nos abrazamos, nos saludamos, platicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las hermanitas que estaba ahí, también del apostolado, se me queda viendo y me dice, a mí nunca me has recibido de esa manera. No sé si te haya pasado, ¿no? Y me le quedé viendo. Y miren que me vino a la memoria, pero así como chispazo, ese momento del hijo pródigo, ¿no? Del hermano mayor. Porque me salió del corazón decírselo casi de la misma manera. Pero si nosotros nos vemos casi a diario, ¿sabes qué? Es que ella tenía mucho tiempo que no la veía. Pero yo te lo digo, no esperes que yo te abrace. Cuando tú quieras darme un abrazo, dámelo, ¿sí? Entonces, a lo que voy es meditando esta parte con ella y con este reclamo que recientemente me hicieron. Yo soy de las que, en lugar de decirles, no me viste o no me saludaste, me alcanzó la puntada de decirle, les paro enfrente, le digo, ¿qué dormimos juntas? ¿Verdad que no? Ah, ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me vino a la memoria que hay momentos o situaciones, mis hermanos, que somos personas hipersensibles. ¿Y cómo deberíamos de aprender de ese hermoso, hermoso poema, palabras que le compuso San Francisco de Asís al Señor con un corazón lleno de amor, un corazón que entendió a la perfección lo que la palabra de Dios nos quiere decir, ¿sí? Ese que es, hazme un instrumento de tu paz. Que no necesite yo ser entendida, sino yo entender a la otra persona. Que no necesite yo ser amada
Y no necesito ser amada porque, como dijo Santa Teresa, solo Dios basta. Que no necesite yo ser amada, sino yo amar, ¿sí? Es una enseñanza tan hermosa. Yo te invitaría a que te des el tiempo de entrar y meditar todas estas palabras de San Francisco de Asís cuando habla de lo que la palabra de Dios dejó en su corazón y hace él este poema hermoso, ¿sí? Y volver a recordar lo siguiente. Esperemos que pase rápido esto, todavía los coletazos de este virus, de esta pandemia, ¿sí? Porque sí es necesario un abrazo de bienvenida, un beso de despedida, un apapacho, ¿sí? Lo necesitamos como seres humanos. Necesitamos recibirlo y necesitamos darlo, mis hermanos. Yo les comentaba que en una ocasión que fuimos a una comunidad de nuestro apostolado, terminando de estar allí con ellos, sinceramente no recuerdo si fui yo o la persona que me acompañaba, y la que dijo, ay, ahora nos vamos a despedir con un abrazo, ¿sí? ¿Qué les parece? Hoy nos vamos a despedir como con un abrazo, ¿sí? Y dice, dale el abrazo a la persona que te quede del lado izquierdo. Y yo me volteo, me acuerdo, está una señora aquí, y en el momento en que yo la abrazo, mi hermano, se pone tiesa. Pero hagan de cuenta que yo estaba abrazando una tabla, pero así se puso tiesa. Después comprendí que son las personas que no están acostumbradas a recibir cariño de nadie, ni un abrazo, ni una muestra de cariño. Y cuando sentí esa dureza de su cuerpo, me acuerdo que mirándola a los ojos le pregunté su nombre. No me sabía el nombre de todas las que estaban ahí, era una casita de oración. Me dijo su nombre y le digo, hazme un favor, abrázame como si me quisieras mucho. Recuerdo que la señora soltó el llanto y en serio, mis hermanos, aflojó el cuerpo y me dio un abrazote y lloraba, botaba del llanto, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Fue un momento muy emotivo, no solo para mí, sino para todos los que estábamos ahí, reunidos, ¿sí? Esta señora, ese día, aflojó el cuerpo y ella también abrazó. Cuando se nos comparte la palabra, mis hermanos, hay momentos y que puede ser que esa palabra tú la escuches y la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar, pero no te dice nada y no te deja nada. ¿Por qué? Porque tienes que estar tú con un corazón abierto. Tú y yo, mi hermano, tenemos que entender que cuando la palabra se declara, es Dios hablando a nuestro corazón, ¿sí? Y debemos de dejar de tener un corazón de piedra, como esta hermana tiesa, tener un corazón de carne para aceptar en fe, porque son actos de fe, que Dios me está hablando a mí en lo personal, ¿sí? Recordaba con todo esto que una lección que recibimos de una hermana nuestra. Fuimos a visitar una comunidad y la responsable de esa comunidad, una persona ya mayor, ¿sí? que
que a esa etapa de su vida decide entregarse al servicio del Señor. Y cuando llegamos a su casa, bueno, su departamento, recuerdo que era un departamento algo extraño, ¿sí? Porque no tenía muebles. Tenía únicamente sillas de plástico, ¿sí? Una mesa de plástico, unas sillas de plástico. Y pues no supimos por qué pasaba eso. Pero después nos pasa a otra, bueno, ese fue el área de entrada, nos pasa a otra habitación y la habitación estaba tapizada de imágenes, de folletos, de volantes, y ella nos dijo, bueno, llegó un momento en que sí preguntamos, ¿no? ¿Qué había pasado ahí? Si realmente ella vivía ahí. Y lo que nos compartió fue que habían robado su casa, le habían llevado sus muebles y que había tomado la decisión de no volver a comprar nada que le pudieran robar. Entonces, pues sí, bueno, si alguien se mete no va a querer llevarse unas sillas de plástico. Para mí, dice, el lugar más importante es esta que para mí es la oficina del apostolado, donde revisamos, hacemos los volantes que vamos a repartir, compartiendo la palabra de Dios. Esta es mi área más importante de servicio. Y ella lo que nos quería decir es que, como dijo San Pablo, ¿sí? Y que lo que dice precisamente en Filipenses 3:7, cuando San Pablo dice que todo lo tenía por basura comparado con seguir a Cristo. ¿Sí? No nos da el tiempo de leerlo, pero es Filipenses 3:7. Pero ella lo entendió muy bien, ¿sí? Y nosotros ese día recibimos una hermosa lección, un hermoso testimonio de que para servir al Señor no se necesita una edad determinada, ni que seas una persona con fuerzas. ¿Cuántas personas que a lo mejor no se pueden mover son grandes intercesoras, ¿sí? Y pueden salvar muchas almas, mis hermanos. Salvar todo tipo de almas. Quedé de compartirles algunos teléfonos. Ya se me está acabando el tiempo. Les decía, para los que les interese incorporarse a nuestra comunidad o alguna otra comunidad del lugar donde vives, pero pues les vamos a dar los teléfonos. En los programas pasados les dimos teléfonos de la zona norte. Hoy les vamos a dar teléfonos de la zona centro de nuestro país. Y porque quiero terminar con una oración importante. Nuestro apostolado, el ANE, está en León, Guanajuato, en el 477-1665-136. En Ciudad de Puebla, 222-380-9901. En Chilpancingo, Guerrero, 747-101-0319. Ciudad de México, 55 79 01. Toluca, Estado de México. Pues son estados que pues prácticamente están unidos a la Ciudad de México también.
que trabajamos en comunión con ellos. Toluca 722 115 50 70, Ecatepec lo mismo 55 69 72 54 92. Quiero terminar con esta oración, mis hermanos, porque es tanto el amor que nos tiene el Señor, que esto se lo revela una monja polaca que oye Santa Faustina, y que en esta, ay, se me traspapeló un poquitito, que esta oración dice el Señor, cuando reces esta oración, pon atención, mi hermano, cuando reces esta oración con corazón, cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gloria de la conversión. Mi hermano, yo te invito en este momento, trae a tu mente a un ser que amas y que está alejado del Señor. Que lo registre tu mente de cara al Señor. La vamos a decir 3 veces. El corazón contrito, ¿sí? Es el que habla el Señor. Y con fe. Señor, aumenta nuestra fe para que cada uno de mis hermanos que están conectados la puedan hacer con fe y podamos conseguir la conversión, principalmente de algún pecador de nuestra familia. Y la oración dice así: con fe, mis hermanos. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Vamos por otra conversión. Vuelvo a la palabra del Señor. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Ponlo en tu mente y pídele que aumente tu fe. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Si puedes, anótala, porque es muy importante. Ponemos en nuestra mente a otra persona a la que le deseamos que tenga una verdadera, fuerte y eterna conversión. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. ¿Qué más queremos, mis hermanos? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.